desarrolla más lo que es la regulación respiratoria, que lo vamos a llevar el día jueves en la noche. Eh, lo más importante es que ustedes puedan aprender lo más básico, sobre todo la fisiología respiratoria. Todo lo que estamos llevando o lo que está en el texto es prácticamente un resumen de lo que corresponde a todo lo que es fisiología respiratoria exclusivamente. Parte que es muy básico esto de la fisiología para entender sobre todo la fisiopatología de las otras alteraciones que se producen a nivel respiratorio. Eh, También la fisiología nos va a ayudar a comprender sobre todo los procesos dinámicos, fisiológicos que se dan a nivel respiratorio y las consecuencias que se van a producir por alguna alteración patológica respiratoria a nivel estructural, a nivel anatómico, y eso nos va a permitir también poder desarrollar un buen tratamiento kinesiológico fisioterapeuta. Recuerden que la kinesiología y la fisioterapia es parte fundamental como ciencia de la medicina, como es kinesiología, para poder hacer un buen tratamiento, un buen abordaje, un buen diagnóstico primeramente para poder hacer luego el tratamiento, ¿no? Es por eso que estoy avanzando despacio para que ustedes puedan ir repasando, entendiendo todo lo que corresponde a fisiología. Prácticamente he estado calculando todos los temas y hice un plan de desarrollo que vamos a culminar antes, no antes, sino en el tiempo previsto de lo que está estipulado en el calendario anual de lo que ha emitido la universidad. En este caso creo que es hasta el 20 de noviembre, si no me equivoco, cuando se tiene que concluir con el avance de toda la asignatura, tanto teórico y práctico. Eh, Está todo calculado, esperemos no retrasarnos en lo que corresponde al desarrollo de las asignaturas de los temas que tenemos como kinesiología, tanto en la parte de teoría como práctica. Estaba calculado. La parte práctica vamos a empezar una vez que retornemos de este receso que va a haber en el mes de agosto. Entonces, una vez que volvamos de ese receso, vamos a continuar con nuestro avance, sobre todo, y vamos a dar inicio a la parte práctica. Hasta antes de las vacaciones vamos a continuar con el avance de lo que es la asignatura de los temas de teoría. Entonces les pido por favor que vayan leyendo poco a poco. El examen, el primer parcial va a ser más o menos, a ver, terminamos fisiología hasta el día viernes. La siguiente clase vamos a llevar espirometría. El siguiente jueves vamos a llevar gasometría. Entonces, todo lo que hemos avanzado hasta el siguiente, lo que vamos a avanzar hasta el siguiente jueves va a entrar al examen de primer parcial, que va a ser el día sábado 10 de julio, el último día que tenemos sobre todo para tomar el examen. Espero que ustedes puedan estudiar y dar un buen examen. Prácticamente son muy poquitos temas, obviamente que es un poco complicado la parte de fisiología respiratoria, pero no difícil de entender, ¿no? Entonces, espero que puedan aprovechar estos temas que son son muy poquitos y puedan aprovechar en sacar la mayor nota posible. Paso, paso. Eh, Conversé con, ay, ¿cómo se llama? Pues me olvidé. Creo que es el dirigente de la Facultad de Estudiantes. Ay, no me acuerdo el nombre. Amateus. Creo que sí. El día,
Este fin de semana hay unos cursos que está organizando la facultad, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, me ha pedido que le colabore, sobre todo para que ustedes puedan inscribirse a ese curso que están organizando. Prácticamente es muy interesante y esto va dirigido también sobre todo a la asignatura eh, neumocardiorrespiratorio, porque estamos en una etapa muy complicada, donde realmente hace mucha falta mucho personal de salud, en este caso los kinesiólogos, fisioterapeutas, como rehabilitadores, después de que han pasado desgraciadamente esta patología post-COVID, necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Entonces se están organizando ese curso donde hay una diversidad de temas que van a ser expuestos por diferentes profesionales para que podamos ir aprendiendo sobre todo el manejo de esta patología. Muchos ya hemos atendido muchos pacientes con COVID, neonatos, pediátricos, adultos, y lamentablemente estamos eh, floreciendo, se puede decir, en este caso, desarrollando lo que es diversos tratamientos en estos pacientes, en los cuales muchos se están dando, donde la evidencia de estos tratamientos, sobre todo kinesiológicos, eh, se está argumentando sobre todo eh, con acertijos y no acertijos también, ¿no? Porque no todo lo que, bueno, estamos haciendo muchas veces está bien, pero en muchos de los casos sí nos está dando buenos resultados, sobre todo en estos pacientes post-COVID. Y entonces me han pedido que les pueda apoyar, sobre todo para que ustedes puedan inscribirse a este curso. En todo caso, los que quieran inscribirse a este curso como asignatura, les voy a regalar 3 puntos, ¿ya? Todos los que se inscriban a este curso van a tener 3 puntitos extras para su examen de primer parcial. Si se sacan 20, tendrán 23. Si se sacan 35, por decirles, en el segundo parcial les voy a aumentar esos 3 puntos, ¿no? Entonces, los que deseen pueden inscribirse, y creo que esta recaudación que van a realizar sus compañeros de los organizadores es con un beneficio, un benéfico muy bueno, puesto que van a darles, creo, a los internos que están haciendo su asistencia o su internado, les van a dotar de material de bioseguridad. Y en todo caso también creo que hay algunos de sus compañeros que van a o están pasando por esta enfermedad, les van a ayudar con un medicamento, no sé. Entonces, los que deseen participar, por favor, pueden inscribirse y ya me pasarán la listita quienes se han inscrito, y yo les voy a ayudar con unos 3 puntos a los que se han inscrito en este curso. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Listo, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Chicos, buenas noches, buenas tardes. Bueno, comentarles que esta actividad está siendo llevada a cabo por el Centro de Estudiantes, debido a que varios compañeros de lo que viene a ser los que están realizando su internado han dado positivo a COVID. Algunos han entrado a terapia intensiva, en especialmente aquellos compañeros de la carrera de laboratorio clínico, donde ustedes bien sabrán de que a inicios de gestión se ha dotado de material de bioseguridad a los compañeros internos, pero se nos ha comunicado de que ya no va a haber la posibilidad de volver a hacerlo para esta gestión y quizás también para la siguiente. Así que en ese sentido, se ha tenido el Centro de Estudiantes la iniciativa de realizar este curso en conjunto con decanato, directores de carrera y también con los jefes de internado, para poder recaudar fondos necesarios para seguir dotando de material de bioseguridad y también de algunos kits de medicamentos que les va a servir de alguna manera a los compañeros que están pasando por esta situación. En ese sentido, no pedirles de que puedan ser parte. Agradezco agradecemos a los discentes del mismo curso
y que, bueno, ¿no? La invitación está abierta, chicos, y como ya lo indicó el licenciado, es en sí en beneficio de los internos. Buen día, 74. 74. Andar igual apaga tu micrófono. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos jóvenes? Señoras jóvenes. Sí, le dicen, ¿cuándo dijo que iba a hacer el examen? El 10 de julio. En la tarde va a ser, yo creo. ¿Es qué día? Sábado. Sí, día sábado cae. Por eso era mi duda. Gracias, Licen. Listo. Y yo les voy a pedir que vayan estudiando, por favor. Los exámenes que normalmente doy no son tan fáciles, es más de razonamiento clínico. Ya, entonces lean, analicen, yo les pongo casos clínicos y ustedes tienen que resolver. Lizen, Después, por favor, ¿podría darnos los temarios? el tema 1, lo que es anatomía. El tema 2 es fisiología respiratoria. El tema 3 va a ser espirometría. Voy a ver. 4, gasometría. Papá está contigo. Por favor, apaguen su audio, por favor. Condori, Hualpa, apaga tu micrófono. 4 temas van a ser. Y ahora si quieren que entre también de la parte de anatomía y fisiología cardiovascular, igual también podemos meter nomás. Porque se van a acumular, sino después también, ¿no? Para el segundo parcial. El segundo parcial, vamos a avanzar bastantes temas. Por eso les digo que aprovechen el primer parcial. Mínimo tendrían que sacar 25, 30. Bien, continuamos ahora, vamos a avanzar. Vamos a continuar con lo que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los tejidos. Bueno, tópicos generalidades, vamos a hablar del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, alveo a los tejidos, hemoglobina en el transporte de oxígeno, la curva de disociación, el efecto de Bohr, la hemoglobina en el transporte de dióxido de carbono, efecto de Halden. Entonces estos son aspectos muy importantes para poder identificar en lo que es la fisiología respiratoria en el transporte de oxígeno. Recordemos que cuando nosotros hemos llevado la segunda parte que lo hemos hablado sobre lo que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, generalmente tenemos dos extremos, el extremo arterial y el extremo venoso. El extremo arterial es el que va a llevar el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no?, al corazón y a los pulmones. Y de los pulmones vamos a recoger todo lo que es el oxígeno y va a ir al corazón del lado izquierdo y por ende va a ir a todos los tejidos. Y es así que nosotros tenemos en la imagen todo lo descrito en el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. Ustedes en la imagen pueden ver aquí todo lo que está marcado. Voy a ver un ratito, por favor, voy a cambiar de flechita. Bueno, aquí tenemos todo lo que es va a llegar hacia la vena pulmonar, ¿no? Entonces va a llegar por el corazón, va a traer todo lo que es el dióxido de carbono, va a ir hacia los pulmones. Y de ahí de los pulmones va a salir lo que es la sangre oxigenada y se va a ir por las venas pulmonares hacia el corazón. Del lado izquierdo se va a ir hacia los diferentes tejidos. Ahora sí, aquí tenemos el extremo arterial, el extremo venoso, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica cómo es la circulación venosa o la circulación menor y la circulación mayor, también lo que corresponde desde su llegada
hacia la vena cava superior y a la vena cava inferior, va a ir por la vena pulmonar, esto se va a ir a los pulmones, va a ser el cambio de oxígeno y dióxido de carbono, entonces van a depositar ahí el dióxido de carbono y va a volver en lo que es el oxígeno, ¿no? Es un resumen muy bonito de lo que tenemos en esta imagen, el recorrido de lo que es la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Aquí tenemos otra gráfica mucho más hermosa, mucho más representativa, cómo es que llega el, el oxígeno o el dióxido de carbono y el recogido del dióxido de carbono. ¿Alguien me puede explicar, a ver, cómo se representarían, cómo analizarían esta imagen? ¿Alguien quiere? Condor y Hualpa, tal vez. Condor y Hualpa, ¿está Sí, presente? Lisa. ¿Estás presente, Condori? Sí, Lisa. Enciende tu cámara. A ver, como repaso, esto hemos hablado muchas veces ya de esta representación, esta imagen, de la circulación ¿Yo puedo mayor. contestar? ¿Quién? Condori Hualpa, Condori Hualpa. Sí, Lisa, estoy aquí. ¿Ya? Explícanos a ver cuál es la circulación menor. Mm, eh, pasar, Lisa. ¿Qué pasó, Condori Hualpa? Esto estamos repitiendo, no sé, a miles de veces, creo ya. ¿Sabes o no sabes? Mm, No me acuerdo bien, Lisa. No estás estudiando. No me Ojo, quiero que yo no equivocar. ayudo Si a los que contesto no mal. estudian. Wendy Flores, a ver, vamos. Lisa, buenas tardes. La circulación menor. La circulación menor o pulmonar es la que transporta la sangre del corazón hacia los pulmones. Eh, ¿Por dónde? ¿Cómo llega al corazón? A ver. a ver, lo que tengo repasado sería sale de la vena cava, No, no sale, llega llega de la vena cava a superior, la vena cava superior. vena cava superior a la aurícula derecha, pasa al Luego, ventrículo, ¿estoy mal? luego, a ver, guarda tu hojita. Al- no tengo solo lo de hoy día, nomás dice. De la vena cava superior va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va al ventrículo derecho, luego va sale hacia los pulmones por Por dónde. la, ahí no me acuerdo qué parte le dicen. Mm, mm, mm. Que se llama Estito. Es la otra, no, otra. Arteria Ay, pulmonar. ay, la arteria pulmonar, Luego, ¿dónde va? la arteria pulmonar, luego se dirige hacia los pulmones, ¿Qué parte de los pulmones? hacia los, exactamente hacia los alveolos, ¿En qué parte de los alveolos? ¿Dónde se hace la hematosis? la hematosis, se hace en las, mm, a ver, les digo ahorita, en los alveolos, ay, A ver, choque, ay, ya me confundí, choque, choque. Ella,
Continúa, ¿dónde se realiza la Que hematosis? se realiza en los bronquiolos, en los alveolos y en los bronquios pulmonares. Había uno La más. hematosis. Ah, ok, se realiza en los alveolos pulmonares. De aquí va a pasar a la vena Ya, ya. pulmonar. Va a pasar. ¿Dónde? Hemos dicho que hay una parte específica en los pulmones donde se hace la hematosis, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Son 4. Ah, no, no me acuerdo. Solamente me acuerdo de los alveolos. De los otros dos me he olvidado. No, no, los alveolos 1. Después, Los alveolos, los bronquiolos, alveolos, bronquiolos, ¿bronquiolos qué? bronquiolos terminales. No. ¿No? No, no me acuerdo, Lisa. ¿Cuáles son? ¿Quién quiere decir? A ver. Los capilares más. En los capilares se realiza la difusión, el intercambio. Estos son los capilares. Es lo que cubre el alveolo, ¿no? Es la capa que, bueno, entre esta red capilar que está, si yo tengo aquí, este es un alveolo, lo que va a cubrir el alveolo, esos son los vasos capilares. Entre esos vasos capilares que va a haber una perfusión, ya va a haber un intercambio. En los alveolos va a llegar a través de un conducto, los bronquiolos respiratorios, el conducto alveolar, el alveolo. Entonces, esos son los elementos donde se va a realizar la hematosis. Aquí los vasos capilares que tenemos es donde se realiza el intercambio, que vamos a hablar enseguida de eso también, ¿no? Entonces, de ahí va a recoger el oxígeno y va a depositar el dióxido de carbono. De ahí se dirigen a través de ¿qué? Aguilar, a ver. ¿Me repite la pregunta, Lisa? No le entendí Una bien. vez realizado el intercambio gaseoso, donde se ha hecho la hematosis en los conductos alveolares, en los alveolos, va a recoger el oxígeno y se va a ir a través de estos De, conductos, la- de las... de, de los conductos alveolares. No, ¿cómo se llama esto? Estoy Mm, mostrando, estoy marcando ahorita. hematopoiesis. No, no es eso. ¿Cómo se llama este conducto? Este elemento anatómico. Todo lo que llega al corazón, ¿qué es? Es una vena, Ar- ¿verdad? ¿Y esto cómo se llama? La sangre, Lice. No, la vena. Vena cava superior. No, la vena pulmonar, de los pulmones que salen, pues las venas, ¿no? De ahí se va a ir hacia el corazón. Esta es la vena pulmonar. De ahí va a entrar a lo que es la aurícula izquierda. Izquierda. De ahí va a ir al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a ir hacia el callado aórtico, por la aorta. Y de ahí va a ir a los diferentes tejidos. Va a ir al cerebro, a los miembros superiores, inferiores. Va a ir hacia los diferentes tejidos. Y en los tejidos también tenemos vasos capilares, donde deposita el oxígeno y recoge el dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que corresponde a la circulación menor, lo que es la circulación pulmonar, y al sistémico, que es la circulación mayor. Hemos indicado que cuando nosotros hacemos el intercambio gaseoso y sabemos muy bien que a nivel del alveolo la presión parcial de oxígeno tenemos a 104 miligramos de mercurio y la presión parcial de oxígeno está en 40 miligramos de mercurio. Por lo tanto, cuando llega todo lo que es el oxígeno, perdón, la presión parcial de oxígeno a nivel
a nivel de las venas, entonces va a estar con una regulación de 40 miligramos de mercurio, lo que es la presión parcial de oxígeno, y la presión parcial de dióxido de carbono va a ser de 45 miligramos de mercurio. Estamos hablando del extremo arterial, ¿ya? Y cuando esto ya va a ir a irrigar o va a llegar todo lo que es el elemento más importante, salida de lo que es del alveolo, va a ir con una presión parcial de oxígeno de 104 miligramos de mercurio, en relación y proporción al mismo nivel de lo que está en el alveolo, ¿ya? Tenemos una sangre desoxigenada y la sangre oxigenada, ¿ya? Esto es lo que va a llevar la vena pulmonar a los diferentes tejidos sistémicos que vamos a tener en todo el cuerpo. Ahora, cuando nosotros vamos a llevar todo el flujo sanguíneo del 100% que nosotros tenemos esa sangre, el 98% se oxigena. O sea, ¿qué quiero decir? Que ese 98% va a ir a los diferentes tejidos, ya, que va a llevar una sangre oxigenada. Y un 2%, recuerden, un 2% no se oxigena. ¿Y eso por qué pasa? Les he hablado la anterior vez en la segunda clase, creo, o en la tercera. ¿Por qué se da ese 2%? ¿Dónde se va ese 2%? Ese 2% se ¿Al encuentra en espacio muerto? no se hace la hematosis. ¿Dónde pero se va? No es ¿Al hematosis, espacio muy muerto? bien, pero ¿dónde se va? ¿Al Parte espacio se va muerto, al dice? espacio muerto, sí. Pero ¿dónde va más? Este 2% generalmente se va a ir a través de lo que es la circulación bronquial. ¿Se acuerdan que les he hablado de la circulación bronquial? Que se va a ir a la parte izquierda del corazón, a la aurícula izquierda, y eso se va a entremezclar con la sangre oxigenada, ese 2%. ¿Ya? Y eso se denomina flujo de derivación. Es un shunt anatómico. ¿Ya? Este 2%, cuando yo les pregunte, el 2% de la sangre no oxigenada se va a través de, ustedes me responderán, de la circulación bronquial. ¿Ya? Y es una sangre no oxigenada, bueno, que se va a entremezclar con este 98%. ¿Ya? Y eso se denomina flujo de derivación. Y este 98% de la sangre oxigenada tiene una presión de 104 miligramos de mercurio. Y el 2% de la circulación bronquial, que es el 2%, también corresponde a 104 miligramos de mercurio, que va a estar sobre todo relacionado y entremezclado con estos dos, van a ir a dar a un 95 miligramos de mercurio. ¿Ya? Va a ser una mezcla venosa. Ahora, ustedes van a poder observar en la imagen, en este diagrama, cuando llega la sangre venosa del sistema, hemos indicado que está a 40 miligramos de mercurio. Va a llegar a los capilares pulmonares y va a ser a 104 miligramos de mercurio. Y en este caso va a haber una disminución aquí. A 95 miligramos se va a entremezclar en la sangre arterial sistémica, con lo que estamos hablando ahora. La sangre no oxigenada se va a mezclar y nuevamente va a llegar a los capilares sistémicos, y la sangre venosa sistémica va a retornar a 40 al inicio, como estuvimos aquí. ¿Ya? Esto es lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos en el vaso capilar sistémico, tenemos una presión parcial de oxígeno de 95 miligramos de mercurio en lo que corresponde a nivel celular. ¿Ya? Y lo que va a estar, perdón, en la sangre, y va a llegar a las células con una presión parcial de oxígeno de una media de 23 miligramos de
mercurio. Va a haber una media. ¿Ya? Aquí tenemos un resumen. Tenemos el extremo venoso capilar y el extremo arterial capilar. La presión parcial de oxígeno cuando llega es de 40 miligramos, ya. Va a haber una presión media de 23 miligramos porque se va a mezclar con la presión parcial de oxígeno entre los 95 miligramos de mercurio. Y solo es necesario de 1 a 3 miligramos de presión de oxígeno para que la célula sobreviva. Entonces, de todo esto, apenas 1 a 3 miligramos es necesario para que la célula pueda nuevamente actuar y regenerarse a través de esa oxigenación y producir energía también o llevar todos los elementos importantes a los diferentes tejidos. La presión parcial de oxígeno tisular está determinada por la velocidad de transporte de oxígeno en la sangre y la velocidad de la utilización de oxígeno por los tejidos. La velocidad de transporte de oxígeno en la sangre, mientras más flujo sanguíneo tengamos, mejor va a ser la oxigenación. Recuerden que cuando nosotros hacemos una actividad deportiva, ¿qué es lo que pasa? O cuando hacemos ejercicio intenso, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? No te escuché muy bien, un poquito más Nos fuerte. agitamos. Nos agitamos. ¿Qué más? Aumentamos la temperatura. Aumentamos temperatura entre 1 a 2 grados sobre todo. Muy bien, esto está muy bien. Luego, la Hay una frecuencia dilatación. respiratoria Aumenta. Mayor frecuencia Aumenta. de la respiración. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué se da el aumento de la frecuencia respiratoria? Si hay un aumento más de la temperatura, Por la aceleración de los glóbulos rojos. va a haber mayor aceleración de los glóbulos rojos. Por lo tanto, las arterias van a tener mejor apertura, va a haber mejor permeabilidad para que vaya a irrigar, esa sangre con un mejor flujo a depositar todo el oxígeno. Entonces, mejor cantidad de oxígeno. Aquí hay plantita. A ver, por favor, apaguen su micrófono. Entonces va a haber mejor oxigenación. Por lo tanto, el ejercicio nos ayuda a nosotros a oxigenar a los tejidos de mejor manera y por lo tanto los músculos van a tener mejor capacidad de contracción muscular también y de mejor trabajo muscular. Las personas que hoy en día, por ejemplo, que están pasando o han sido recuperados de este coronavirus, de este COVID, ¿cuál es la mayor dificultad que están presentando? A lo que ustedes han podido observar. No pueden respirar de forma adecuada. Muy Dicen. bien, es una disnea, no tienen mucha dificultad para poder respirar. Eso se da por muchos factores también, ¿no? Eso vamos a ir hablando poco a poco en las siguientes clases, pero lo más importante, cuando hay una disnea, el paciente no puede respirar, ese intercambio de flujo no está siendo acelerado y haciendo un intercambio a nivel alveolo capilar en lo que corresponde en el pulmón, ¿no? Entonces no está bien esa oxigenación adecuada. También el pulmón está sufriendo de alteraciones, está haciendo una fibrosis pulmonar. Ese pulmón que tenía esa capacidad de contraerse y relajarse gracias a su tejido, como ser la elastina, de relajarse y contraerse, de hacer ese movimiento. En los pacientes post-COVID, ese pulmón, le podríamos decir en palabras vulgares, se está poniendo tenso, duro. Entonces no está habiendo esa capacidad de contraerse y relajarse. Y por lo tanto, está teniendo mucha dificultad de respirar. ¿Y cuáles creen que serían las acciones como kinesiólogos de poder mejorar ese trabajo de oxigenación? ¿Dónde estaría el mejor trabajo? Aparte de hacer trabajar los músculos inspiratorios, expiratorios, ¿qué actividad realizaríamos?
Podríamos empezar con una caminata leve y luego ir subiendo la intensidad. Muy bien. ¿Por qué la caminata? A ver. eh, Porque es una actividad de baja intensidad y está adecuada al paciente que está haciendo, que es post-COVID. Esos, Estas respiraciones que tiene no ha sido muy adecuado en su recuperación y es fundamental que nosotros podamos de vuelta acondicionar su respiración. ¿Qué relación tendría la función respiratoria con la caminata? El intercambio Con de la oxígeno. apnea estamos Al estar hablando en este caminando, caso. estamos exigiendo al cuerpo, estamos de cierta manera eh, generando calor. Por lo tanto, estamos igual teniendo los mismos efectos al hacer ejercicio. Muy bien, está bien, la idea que tienes está muy bien, pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que hacer un buen trabajo que para que el paciente tenga una mejor capacidad de difusión, de mejor volumen a nivel alveolar, para que tenga un mejor intercambio gaseoso, dejar el oxígeno, bueno, dejar el dióxido de carbono y recoger el oxígeno, es el fortalecimiento de los miembros, de la musculatura de los miembros inferiores. Si el paciente, recuerden que el paciente está saliendo de terapia intensiva o ha tenido dificultad grave o muy grave en su rehabilitación de post-COVID, recuerden que ha habido una atrofia muscular. No ha habido una buena oxigenación en la estructura muscular, sobre todo en los miembros inferiores. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en el fortalecimiento y hacemos un buen programa, vamos a permitir que el paciente pueda mejorar su disnea. En este caso, bueno, mejorar en el sentido de que pueda respirar de mejor manera, ¿no? Y disminuir ese nivel de disnea que está presentando. Entonces, esa es la idea, trabajar el fortalecimiento de miembros inferiores. Y la marcha, la caminata, al inicio está muy bien porque eso nos va a permitir de un proceso de poco a poco, ¿no? De ir complicando, no complicando, sino ir haciendo un poco más de esfuerzo en el paciente donde le permita desarrollar y tonificar más los miembros inferiores. Y mientras más camine el paciente, de acuerdo a su proceso de evolución que va a hacer, la ventilación pulmonar va a ser mucho mejor. Por lo tanto, los ejercicios cardiovasculares va a ayudar a determinar un buen funcionamiento en la parte respiratoria, ¿no? Y los anaeróbicos también, los ejercicios anaeróbicos, el fortalecimiento de los miembros inferiores con pesas u otros elementos que te permitan desarrollar masa muscular, también te va a ayudar a tener una mejor capacidad de ventilación pulmonar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No hay. Muy bien, aquí tenemos un gráfico donde estamos mostrando lo que es el consumo de oxígeno normal y con alta y bajas respiraciones, ¿no? En lo que corresponde al flujo sanguíneo y al líquido intersticial que se tiene. Aquí tenemos otra gráfica donde estamos mostrando la difusión del dióxido de carbono capilar ahora en el tejido, ¿no? Donde la presión parcial del dióxido de carbono es de 40 miligramos de mercurio, ¿ya? Y va a ir hacia los tejidos, ¿ya? Para poder recoger todo lo que es y se convierte en un 46 miligramos de mercurio. Entonces esto es muy importante al momento de tomar en cuenta, sobre todo al hacer una gasometría. Esta es una imagen donde se muestra, donde decimos que el dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, ¿no? Esto hemos hablado en la anterior clase. Y aquí tenemos la difusión de dióxido de carbono capilar en el tejido. Recordemos que va a llegar, ¿no? De un inicio del extremo arterial de 45 miligramos de mercurio. Aquí tenemos, ¿ya? Esta relación que se tiene con la gráfica. Este es el capilar, aquí tenemos el alveolo, y esto cuando va a ir pasando del alveolo hacia los tejidos va a ir a un porcentaje de 40 miligramos de mercurio, ¿ya? Este es el paso del alveolo
al vaso capilar y hacia los tejidos. Esto es cuando retorna ya en el extremo arterial. Y este es el valor de la presión parcial del dióxido de carbono cuando hablamos en gasometría. Esta es la difusión del dióxido de carbono a nivel capilar en la gráfica cuando se tiene de 45 miligramos de mercurio a 40 miligramos de mercurio que va a ir hacia los tejidos. Ahora la hemoglobina y el transporte de oxígeno, cuando nosotros llevamos todos los elementos muy importantes, sobre todo el oxígeno, un mayor porcentaje se da a través de la hemoglobina y el otro porcentaje se da en lo que corresponde al disuelto en agua del plasma, que es un menor porcentaje. Entonces decimos que el 97% se transporta el oxígeno en la hemoglobina y en el eritrocito, y el 3% va a estar disuelto en el agua del plasma, ¿no? Y otras células sanguíneas que se tienen. Entonces el transporte del oxígeno se realiza a través del 97% en la hemoglobina y el eritrocito, y un 3% va a estar disuelto en agua del plasma y otras células sanguíneas. La hemoglobina y el transporte de oxígeno se da por la sangre oxigenada, que es una presión parcial de oxígeno a nivel arterial, va a ser de 95 miligramos de mercurio, y eso se relaciona ya con un 97% del 100% que se tiene, ¿ya?, de saturación porcentual de hemoglobina por el oxígeno. Y la sangre desoxigenada ya es de 40 miligramos de mercurio, que representa, en algunos casos se da entre el 80% al 97% a nivel de lo que es venoso, pero lo que nosotros tomamos como referencia es la sangre oxigenada de la presión parcial de oxígeno 95, que sería 97% a nivel arterial. O sea, estamos hablando de lo que corresponde a la hemoglobina sobre todo, y eso es lo que nosotros tomamos, la saturación en sangre de la hemoglobina. Ya deben conocer todos este aparatito, ¿verdad? Es el oxímetro de pulso. Ya han usado, ¿verdad? Me imagino que muchos sí han usado. Sí, Lice. Ya. ¿Qué pasa si, digamos, yo me tomo la saturación y estoy en 65%? ¿Qué pasaría? ¿Quiénes han usado? Estaría con disnea, Lice. Sí, Lice. Ya estaría en una etapa de agitación. Bueno, la DINE es la dificultad respiratoria que va a presentar, ¿no? Pero aquí estamos hablando más específico ya. ¿Qué pasaría? Si estoy hablando, hemos hablado en la anterior clase ya. ¿Qué pasaría si esto está desaturando a 80%? Ya pongámoslo, no tan bajo. ¿Por qué baja la desaturación? Si ustedes han tenido familiares que han presentado COVID y han estado desaturando, ¿cuáles creen que ha sido la consecuencia de esa desaturación? ¿Por qué desaturamos? Porque el intercambio, bueno, la respiración, dicen, ya no llega hasta los alvéolos. El intercambio gaseoso ya no se produce, ya no tiene un buen funcionamiento ya de los pulmones. ¿Y qué se está produciendo? Está bien tu respuesta. La acumulación de líquido podría ser, doctor, en los pulmones. No, no. Si habría acumulación de líquido, Una estaríamos hablando de hipoxemia. una hipoxia. Hipoxemia. Ay, ay, Una hipoxia. hipoxia. Primero la hipoxemia, luego la hipoxia, ¿ya? Eso tenemos que clasificar. El paciente, cuando está desaturando,
está perdiendo oxígeno, o sea, no está llegando el oxígeno a los tejidos y por lo tanto como respuesta va a tener dificultad respiratoria y de hecho se va a empezar a poner cianótico el paciente, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado también. Cuando nosotros estamos hacer los ejercicios a los pacientes post-COVID, si no tomamos ¿cómo se llama? Los signos vitales antes de empezar, con cuánto estamos empezando y cuánto está durante la sesión y con cuánto estamos terminando, si no tomamos esas referencias, podemos complicar la vida del paciente, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen complicaciones respiratorias y les hacemos hacer un ejercicio intenso, va a decaer su saturación, va a llegar a 85% y por lo tanto vamos a complicar al paciente, ¿no? Entonces eso no está bien. Por lo tanto, tenemos que valorar bien, primeramente con los signos vitales y hacer un buen abordaje terapéutico para rehabilitar al paciente de la mejor manera posible. Entonces, una de las causas es la falta de oxigenación por la cual el paciente va a desaturar, ¿ya? Puede estar 80, va a ser una hipoxemia, va a llegar a 60%, muchos llegan a 50, 30% cuando están muy graves y por lo tanto necesitan oxígeno, ¿ya? Para poder recuperar nuevamente esta desaturación que han presentado. Ahora, ¿a cuántos litros? Ahorita no les voy a explicar porque les voy a complicar. Eso vamos a llevar cuando lleguemos en oxigenoterapia, ¿ya? Tenemos diferentes mascarillas que se usan a ciertas cantidades de litros, ya por fracción, y a cuánto vamos a dar al paciente para poder suministrar. Entonces, muy importante que nosotros demos el oxígeno al paciente cuando está desaturando. Y aquí tenemos lo que es que está marcando el número 72, son los ciclos cardíacos que está marcando. O sea, nos va a dar dos aspectos muy importantes la saturación. El 97% cuando está saturando y el 72%. Y ahora cuando trabajamos nosotros en terapia intensiva con los pacientes, lo que más nos va a ayudar a determinar cuánto está específicamente su desaturación y si es pulmonar, si es metabólico, entonces hacemos una saturometría, ¿no? Saca sangre de la arteria y eso se manda al laboratorio y en el laboratorio nos manda una respuesta con cuánto está marcando su hemoglobina, su exceso de base, su bicarbonato. Entonces todo eso nos ayuda a determinar para un tratamiento que se va a realizar, ¿ya? Ahora, dentro de la hemoglobina de 100 miligramos de sangre que se contiene, ¿ya? 15 gramos de hemoglobina, ¿ya? Va a tener lo que corresponde a esa fracción de 100 ml. De cada 100 ml, 15 gramos de hemoglobina va a presentar. Y 1 gramo de hemoglobina va a tener 1.34 ml de oxígeno, cantidad máxima que se puede unir. Ahora, de la saturación del 100%, hemos dicho que de 100 gramos de hemoglobina por 1.34 ml de oxígeno va a ser 20.1. Y hemos dicho que no saturamos al 100% siempre, ¿ya? Llegamos al máximo al 97%. Ahora, en la parte, sobre todo en la parte de neonatología y de pediatría, debemos tener un referente cuando nosotros estamos observando si está saturando al 95%, que es lo máximo que van a llegar en estos casos, y si llega al 100% y está conectado con el ventilador y está recibiendo oxígeno, eso también no es muy bueno muchas veces, ¿no? O sea, saturar al 100% en la parte neonatal y de pediátrico no está bien, porque eso nos indica que estamos hiperventilando en muchos de los casos y entonces vamos a llegar a producir algunas alteraciones también a nivel alveolar. Entonces debemos tener una fracción entre el 95%, sobre todo en la parte neonatal y pediátrica, en la saturación, en la fracción de saturación.
y en este caso la saturación en el adulto es 97% como promedio, ya, del 19.4%, que es el volumen por ciento, ya, de oxígeno por cada 100 ml de sangre que va a presentar. Y aquí tenemos una hemoglobina que se transporta en oxígeno. Si tenemos una referencia, ya, la presión de oxígeno en la sangre parcial de en miligramos de mercurio, ya, que generalmente lo mínimo que se llega a tener es de 60 y que va a marcar en un 85%. Y si llegamos a marcar un 40%, el paciente va a empezar a desaturar más, va a llegar al 70%. Y si nosotros tenemos una hemoglobina al 100%, vamos a llegar a 97%, hemos indicado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, tener como referencia la sangre oxigenada que sale de los pulmones, ya, hacia los diferentes tejidos que vamos a tener. Aquí ustedes pueden observar 97%, que es el 19.4% ml por cada 100 ml a nivel arterial, y a nivel venoso el 75%, que es el 14.4% por cada 100 ml. Y va a haber una diferencia de 5 ml, que es lo suficiente para poder ir a hacer un trabajo de oxigenación en los diferentes tejidos. Hemos indicado que se necesita entre 1 a 3 ml para poder hacer ese trabajo a nivel de los tejidos. Ahora, el extremo de la hemoglobina y el transporte de oxígeno, el extremo arterial de 19 ml, 19.4 ml y 14.4 ml, esto estamos explicando de esa gráfica, ¿ya? Va a haber una disminución, ¿ya?, de estas dos fracciones, ¿ya?, y vamos a llegar a un 5%, que es lo normal, ¿ya?, de 5 ml de oxígeno para ir a los diferentes tejidos, que en este caso que son las condiciones normales de transporte de 5 ml de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo, para que pueda hacer un trabajo en lo que corresponde a nivel del coeficiente de utilización del 25% a nivel del tejido. Ahora, en el ejercicio intenso es mucho más el trabajo que va a realizar este transporte, ¿no? Vamos a tener un mayor porcentaje, sobre todo del 15%, para el ejercicio. De los 100 que tenemos, 15 ml de oxígeno es el trabajo que va a tener, ¿no? Un coeficiente de utilización al 75% de lo que va a poder realizar también en el trabajo intenso. Es por eso que nosotros, cuando hacemos bastante ejercicio, tenemos mejor oxigenación, mejor trabajo de producción de los trabajos a nivel de los tejidos celulares. Y existen zonas tisulares que se han registrado coeficientes de utilización próximo al 100%. Ahora, la hemoglobina y el transporte de oxígeno, ya, cuando se junta la hemoglobina con el oxígeno, se denomina oxihemoglobina. Y cuando no va a presentar este oxígeno, cuando no se une, se denomina desoxihemoglobina, ¿ya?, o hemoglobina reducida. Y esto es muy importante, sobre todo para conocer cuando hay una desoxihemoglobina, y la oxihemoglobina cuando va a ser recibir oxígeno, cuando se une, ¿no?, junto con la hemoglobina, y cuando no se une. Y esto es muy importante, sobre todo para amortiguador del efecto de la hemoglobina, para poder producir lo que es la saturación en sangre arterial, con una presión parcial de oxígeno de 95 miligramos de mercurio, ya, y su saturación de oxígeno al 97%. Y aquí tenemos una curva de disociación muy importante que tenemos que conocer para el trabajo kinesiológico, sobre todo las causas que van a desarrollar alteraciones cuando esta curva de disociación va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando se produce estas alteraciones, van a haber ciertos factores que van a desplazar la curva de disociación. Por ejemplo, a la derecha es cuando el oxígeno ya se libera y se va hacia los tejidos celulares, ¿ya?
va a haber mayor liberación de oxígeno de la sangre hacia los tejidos. Por lo tanto, va a haber menor afinidad del oxígeno para la hemoglobina. En este caso, el oxígeno no se está uniendo a la hemoglobina. Hay mayor liberación, o sea, que la hemoglobina no tiene la capacidad de captar a este oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno se va a ir hacia los diferentes tejidos. Ahora, el desplazamiento hacia la derecha va a haber mayor liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y menor afinidad del oxígeno para la hemoglobina. ¿Por qué se produce? Va a haber un aumento de la hidrogeniones, ¿ya? Y va a haber también una alteración en lo que es el pH, un aumento del dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no es bueno que se pueda aumentar. Si hay un aumento del dióxido de carbono, va a producir alteraciones como ser una hipoxia a nivel de lo que es a nivel respiratorio, un aumento de la temperatura y aumento del 1, 2, 3 del BPG. Entonces esto es muy importante identificar cuando se desplaza a la derecha y cuando se desplaza a la izquierda el oxígeno se une con la hemoglobina, por lo tanto no hay esa difusión, esa capacidad de que el oxígeno pueda llegar hacia los tejidos, por lo tanto el oxígeno se queda a nivel de lo que son los vasos capilares y por lo tanto hay menor liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y hay mayor afinidad del oxígeno para la hemoglobina, o sea que el oxígeno se va a unir más hacia la hemoglobina y el desplazamiento que se va a dar va a ser por disminución de los hidrogeniones y del pH también, y una disminución del dióxido de carbono, disminución de la temperatura y disminución del 2,3 BPG. Entonces son elementos muy importantes cuando se produce una curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina. Y esto es a lo que denominamos efecto Bohr, ¿ya? El dióxido de carbono, ¿ya?, se va a unir ya con el agua y va a producir lo que son alteraciones ácidas, ya sobre todo el ácido carbónico, ¿no? Y por lo tanto va a haber un aumento de los hidrogeniones y un aumento del dióxido de carbono. Y esto es lo que se va a producir el desplazamiento hacia la derecha. Va a haber menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina que hemos indicado, ¿no? Entonces hay una liberación del oxígeno que se va a ir hacia los tejidos. Ahora el dióxido de carbono va a ir a lo que corresponde al alveolo y va a haber un desplazamiento a la izquierda, ya por el aumento del dióxido de carbono. Va a haber una disminución de los hidrogeniones y por lo tanto también una disminución del dióxido de carbono. Entonces va a haber mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. El oxígeno se va a ir a nivel de lo que son el tejido celular, ¿ya? Y el efecto Bohr, a un pH menor, más hidrogeniones. La hemoglobina se unirá al oxígeno con menor afinidad. Y en el ejercicio va a haber mayor liberación de dióxido de carbono, liberación de ácido láctico y aumento de la temperatura. Esto es lo que hace que desplace la curva de disociación del oxígeno, la hemoglobina de la sangre capilar muscular muy a la derecha. Aquí tenemos el uso del oxígeno por las células. Aquí tenemos el ATP, el adenosin trisfosfato y el adenosin disfosfato. Esto va a producir sobre todo a nivel del metabolismo. Y el ADP es quien más hace el trabajo de la velocidad de utilización del oxígeno para la determinación de la concentración del ADP, ¿no? Si la presión parcial de oxígeno, ¿ya?, intercelular está por encima de 1 a nivel de la hemoglobina, ya va a haber una producción de lo que es una ATP. A mayor concentración de ADP, mayor utilización de oxígeno por las células. En condiciones normales, la velocidad de utilización del oxígeno está controlada por la velocidad del gasto energético, ¿ya? Esto es lo que tenemos a nivel normal cuando está disminuido a la mitad, ¿ya?, y cuando está elevada.
Ahora, si los valores disminuyen por debajo del nivel crítico de un miligramo de mercurio, la utilización de oxígeno por las células está limitada por el oxígeno, por las células está limitada por la difusión. O sea, el flujo. El flujo es el paso que se está produciendo a nivel de los vasos capilares, ¿ya? Para poder llevar toda la sangre y el oxígeno y recoger el dióxido de carbono. Y no así por la concentración del ADP. El uso del oxígeno por las células va a estar dado sobre todo por la cantidad de oxígeno por cada minuto, que se determina por dos aspectos muy importantes: la cantidad de oxígeno que se puede transportar al tejido por cada 100 ml de sangre. Esto es lo que habíamos hablado hace ratito, ya, y va a depender sobre todo de las concentraciones del ADP y la velocidad del flujo sanguíneo, que siempre es muy importante en el transporte del oxígeno. Y aquí tenemos lo que es el dióxido de carbono relacionado con el equilibrio del ácido base, ¿no? Aquí tenemos aumento del dióxido de carbono y va a disminuir el pH. ¿Cuánto es el valor del pH? Va de 1 a 14. 7.7 dice. 7 punto cuánto. 7.4. 7.45, pero una media es de 7.4. Ese es el valor del pH, ¿ya? Y cuando baja el dióxido de carbono hay un aumento de del pH, perdón, ¿ya? Y cuando hay una disminución del pH estamos hablando de una acidosis. Y cuando hay un aumento del pH estamos hablando de una alcalosis. Esto vamos a profundizar más en lo que es en la parte de gasometría. Y 4 ml de dióxido de carbono por cada 100 ml de sangre es lo que va a presentar este elemento, ¿ya? En los tejidos, ¿ya? Pulmonares, obviamente, ¿no? El dióxido de carbono se transporta por 3 diferentes formas, ¿ya? En forma de ion de bicarbonato, en forma de carbaminohemoglobina y en estado disuelto, ¿no? En la primera, en el bicarbonato, es el 70%, en forma de carbaminohemoglobina 23% y en disuelto el 7%. Entonces cada uno de estos elementos van a ser transportados por estos elementos en los tejidos, ¿ya? Y aquí tenemos en forma libre cómo se va produciendo los diferentes cambios de el dióxido de carbono. Y aquí tenemos lo que es el dióxido de carbono cuando se une ya con el agua, va a formar lo que es el ácido carbónico, ¿ya? El dióxido de carbono más el agua se forma el ácido carbónico, lo que corresponde a una anhidrasa carbónica, ¿ya? Acelerada por unos 5000 por la reacción. Es el medio de transporte de más importante que se va a tener dentro de lo que es el dióxido de carbono. Y aquí tenemos la curva de disociación del dióxido de carbono. Aquí no hay a la derecha ni a la izquierda como en la anterior, como estaríamos hablando en la hemoglobina, ¿ya? Pero sí se tiene una disociación importante también de 52 ml por cada 100 y de 48 por cada ml por cada 100 ml y una media que se va a sacar de 4 ml. Y el efecto Haldane va a ser sobre todo cuando va a haber cambios en el oxígeno sanguíneo y altera el transporte del dióxido de carbono. El efecto Bohr son los cambios que se produce en el dióxido de carbono sanguíneo y altera el transporte del oxígeno, ¿no? A mayor oxígeno unido a la hemoglobina, menor afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono y los hidrogeniones. A menor oxígeno unido a la hemoglobina, mayor afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono y los hidrogeniones. Eso es lo que corresponde al efecto también Haldane. El oxígeno más hemoglobina hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte, sobre todo más volátil. Esto hará que el dióxido de carbono de la sangre se desplace más hacia los alveolos. Aquí tenemos una gráfica, ¿ya? El oxígeno, el hidrogeno, va a haber menor afinidad del dióxido de carbono para la hemoglobina, ¿ya?
y se va a formar lo que es la carbaminohemoglobina. Y el dióxido de carbono luego se va. Menor afinidad del dióxido de carbono por la hemoglobina carbamínico. Y el oxígeno va hacia a la hemoglobina y el hidrógeno se une con la... va a formar el ácido carbónico. Agua más dióxido de carbono. Muy bien, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que va a hacer el efecto Bohr y el efecto Haldane. Muy bien, muchachos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Dice, ¿esto se va a subir a Classroom, el video de Sí, la clase de hoy? sí, sí, todas. Ya. Muchas gracias. Eso nomás. Todas. Muy bien, muchachos, si no hay preguntas, nos estaríamos viendo el día jueves. Manden mensaje por este medio para que les tome asistencia, por favor. Dicen una consulta. Dicen. Recording stopped. Dicen. Hola. No me ha agregado siempre a Classroom, dicen. Me he creado otro correo. Eso quisiera mandarle, tal vez con eso, tal vez. He pedido en 2 clases que se queden las personas que no estaban en Classroom. Sí, me quedé, dicen, pero luego me salí, no? ya no pude entrar. ¿Qué Y le mandé mensaje. ¿Cuándo has mandado mensaje? Sí, ahora tengo me creé otro correo, no sé si tal vez a ese podría agregarme. A ver, un ratito. Mándame tu correo por WhatsApp. Hola, mándame tu correo por WhatsApp. Ya le envié, dicen, al WhatsApp, al grupo.